Inehamaya, hola, ¿qué tal? Soy Cristina Yepes Ríos. En una de mis meditaciones encontraba importante hablar acerca de la anepsia, de la amnesia, la amnesia colectiva. Me preguntaba en algún momento, en el pasado había grabado un video de una conexión que hablaba acerca de la a través del elemental del agua. Estaba hablando de cómo el agua que contiene información y por supuesto en nuestros cuerpos, pero también en el planeta, hablaba de los cambios que se estaban produciendo y de la importancia de trabajar con el elemental del agua para la transformación de la vibración de la información del agua. Pero hace unos pocos días veía esta conexión a través de la amnesia colectiva y me empecé a hacer muchas preguntas acerca de esto. Entre ellas, cuando tocaba el tema del arte, me encontré el manifiesto de amnesis, el manifiesto de amnesia en esta forma de expresarse a través del arte. Decía que la amnesia es considerada como esa fractura o esa fisura que abre ese espacio en la memoria que no podemos recuperar, esa memoria de nuestros orígenes, esa memoria de diferentes situaciones, y que nos permite a través del arte entrar como en esa búsqueda de aquello que sabemos que está ahí, pero que no lo recordamos. Entonces hablaba de cómo a través del arte y a través de la pintura se podían establecer conceptualmente planos para expresar esta idea de esos fragmentos o esas partes de la memoria que no encontramos o que no reconocemos. Pero al mismo tiempo pensaba en que es un concepto que engloba lo colectivo. Entonces, desde lo colectivo, esas partes borradas, esas partes que no encontramos. Entonces me hacía la pregunta de ¿por qué esas partes están borradas y por qué no las encontramos? Y casualmente volvía al mismo lugar, ya que hace unos días también hablando acerca del amor propio, relacionaba ese estado de amor, ese reconocer el amor en mi propio ser y cómo ese concepto del amor, o sea, a nivel mental, al no estar integrado, ejerce manipulación a través de la imagen. Pero bueno, no digamos la palabra manipulación. Un uso para fines personales, propios, individuales, egoístas. Bien, entonces, claro, ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué vamos con esta corriente? Bueno, ¿por qué la mayoría viajan en esta corriente? Humanos que están trabajando en otra dirección, pero bueno, quiero poner el foco en esto para poder llegar como a la almendra. En ese sentido, cuando estos mecanismos de trabajo mental, cuando estos mecanismos de programación funcionan para darme un cierto grado de satisfacción, llevarme hacia un camino, ¿no?, donde yo necesite o desee ser como ese ídolo, como esa figura, ese ícono, ¿no?, para pertenecer, para estar, y sin cuestionarme realmente si esa información que estoy integrando en mi nivel mental, que me dice que es apropiada para mí. Y aquí vamos pues más al caso de los niños en la infancia, es decir, en las primeras etapas del desarrollo del niño, pero al mismo tiempo también estamos hablando del niño interior del adulto, porque para nadie es un secreto que somos una humanidad en la que el desarrollo emocional no se ha dado a la par del desarrollo intelectual. Ni siquiera digo mental, sino intelectual, es decir, del intelecto y del aprendizaje. Hablo a ese niño
y cómo esta información llega para conducir a ese niño que está en el desarrollo de la infancia, de los primeros ciclos de la infancia, o el niño interior del adulto al cual este tipo de mensajes normalmente van dirigidos. Entonces, vuelvo a la amnesia o el manifiesto de amnesis, del que hablaba, de cómo entraba desde el arte a recuperar esas partes faltantes. Entonces yo me preguntaba, ¿y cuáles son esas partes faltantes? En mi análisis descubría y veía o interpretaba esas partes faltantes han sido llenadas o han sido desplazadas mejor por mucha información y por mucho bombardeo de información. El cambio de diferentes conceptos que se están manejando, se introdujo una nueva información y una nueva capacidad de almacenamiento direccionada hacia esta nueva estructuración. Entonces, esa amnesia, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? ¿Ha existido siempre o cada vez se hacen más amplios esos vacíos? Bueno, como lo decía César Pavese, pensamos en instantes y no en días, porque los recuerdos llegan así, como instantes, como momentos, y no podemos registrar el paso a paso. ¿Qué pasa con esa experiencia vivida y con cada cosa que queda almacenada ahí? No sabemos específicamente dónde. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y a qué estoy apuntando ahora. A que muchos sucesos importantes que han ocurrido en los últimos tiempos en la historia de la humanidad, y el más reciente, el que pude experimentar en el año 2020, y a partir de ahí muchos de los cambios que se han sucedido de manera absolutamente vertiginosa nos han dejado como por fuera de ese marco de referencia, de cosas realmente que podamos digerir. Entonces, ahí la amnesia es ese cúmulo de sucesos que se han venido uno tras otro, que son absolutamente importantes por los cambios que han implicado en el ser humano y en su modo de vivir, en los cambios fundamentales a través de las estructuras económicas, políticas, sociales, religiosas, de los cambios en los planes sanitarios, todo lo que hemos tenido que vivenciar a partir de ese momento, y que debería, por ser un acontecimiento, por ser instantes importantes en la vida del ser humano, ser recordados. Recordados es poderse mantener en una línea de tiempo, es decir, en el aquí y en el ahora, relacionando esa información que puede ser atemporal, pero que está guardada ahí en la memoria. Entonces vamos a esa definición de la amnesia, que nos dice que es esa incapacidad, la amnesia retrógrada, la que tiene la capacidad de ir a los recuerdos del pasado. Entonces habla que generalmente la amnesia se presenta cuando hay una lesión cerebral, y entonces ahí está la incapacidad de poder ir y traer esos recuerdos al presente. Pero también existe la amnesia, que no se da por una lesión cerebral, sino que se da a partir de un trauma, y esa es la parte que a mí me interesa relacionar. Acá hablamos de amnesia retrógrada psicógena, y esta es la que nos está hablando de una amnesia que se ocasiona por un trauma desde el aspecto psicológico. Entonces aquí es donde empiezo a hilar un poco las cosas y hablar desde lo colectivo, cómo funciona ese trauma colectivo. Si vamos a lo individual, que es lo que yo trabajo en mis procesos terapéuticos, es decir, qué es lo que sucede a la persona, por qué está bloqueada, qué situación tiene que le impide salir adelante. Entonces, al buscar la transformación, ya sea en sus patrones mentales, ¿sí?, encontramos también al mismo tiempo
su nivel emocional, qué huellas existen ahí. Y ahí, en esas huellas emocionales, en esas vivencias también del cuerpo físico y del cuerpo del dolor, vamos a encontrar traumas. Entonces, un trauma es una situación que por sus características impacta fuertemente en la experiencia de vida de un ser humano. Ahí lo podemos hablar a nivel de su psiquis, a nivel emocional y, por supuesto, como siempre lo hablo, a nivel energético, es decir, esa huella energética que queda en el cuerpo energético después de que se ha vivido un trauma. ¿Y qué pasa con lo colectivo? ¿Por qué hablamos de una amnesia colectiva? Bueno, acá hay algo muy importante que quiero introducir que también me interesa mucho, pero eso lo vamos a mirar en la segunda parte de este video, y es cómo la resiliencia entra a jugar un papel fundamental en esta situación del trauma, a su vez en esta situación de la amnesia individual y colectiva.